Hola nuevamente, esta vez vamos a revisar un poco los controles que hemos manejado en los portlets que se mostraron en el video anterior. En este caso pues tenemos directivas, controladores, formularios, servicios, factory, ng-table y exportación Excel. ¿Sí? Pues aquí están nuestros portlets que hemos visto la vez anterior. Tenemos portlets pues bastante simples, me permiten adicionar información en memoria. Este portlet agrega la información pero limpia su contenido. Tenemos pues lecturas de archivos JSON desde una URL, ¿no? Pues colocada de forma plana, colocada en un formato de tipo tabla, una exportación básica a Excel desde una estructura de tipo tabla y pues extraer la información de un registro tipo JSON pero que esté fijo en una variable, ¿no? Tenemos también pues directivas, los objetos en ng-table y una segunda función de exportar Excel pero basado ya en una estructura JSON, más no en una estructura HTML. Bueno, vamos a revisar un poco de acuerdo a la lista que tenemos aquí. Primero revisaremos directivas. Las directivas las encontramos pues en el segundo portlet. Encontramos aquí una directiva. ¿Qué nos permite la directiva? Nos permite colocar código que está en algún otro archivo web dentro de nuestro archivo principal. Vamos a nuestro entorno de desarrollo. Como vemos aquí, para la sección de directivas, vamos a revisar el segundo portlet que vendría a ser test 001. Encontramos aquí nuestro código principal, encontramos aquí un código de directivas y encontramos las librerías propias de AngularJS. Sin esta librería, el código de la directiva no funcionaría. Angular Road. Ok, vamos a ver cómo trabaja la directiva. Aquí tenemos el código principal y aquí tenemos el código HTML. Como pueden ver aquí, existe una etiqueta que en HTML normalmente no existe y es test directiva. Esto de aquí nos indica que existe una directiva y en el código principal necesitamos una referencia de inyección sobre el archivo que maneja las directivas. En este caso, como vemos aquí, el archivo es directives.js. Cuando observamos este archivo, vemos que existe un módulo definido que es test directiva, que es precisamente lo que pasa como referencia, y pues que tenemos diferentes opciones. Con esta referencia pues yo describo una directiva en AngularJS y pues las directivas son de dos tipos de forma regular. Existen las directivas de elemento, que vendría a ser precisamente lo que he colocado aquí, una etiqueta, pero también puede ser una directiva de tipo atributo, que vendría a ser así, por lo cual esto de aquí cambiaría a esta forma. Como pueden ver, refresqué la vista y nada ha cambiado.
pero en este caso pues la directiva ya no está como etiqueta, está como elemento. Ahora, con relación a las directivas, pues hay mucha más información. Este simplemente es un elemento muy simple, un ejemplo muy simple. Y pues las directivas también pueden ser de plantillas básicas HTML, donde yo coloco aquí el código HTML en lugar de una referencia a otro archivo. Pero lo principal pues sería esto, porque esto te permite pues una mayor funcionalidad y un mayor orden en tu código. Pues la directiva de elemento solo voy a volverlo a cambiar para que vean cómo se representa en la versión final. Como pueden ver, esta vez la directiva es una etiqueta y envuelve finalmente el mismo código que definí en mi segundo archivo. Veamos ahora un poco los controladores, que viene a ser una de las mayores funcionalidades de AngularJS, bueno, en lo que a mí respecta. Uno puede definir aquí cómo es que se van a comportar los objetos dentro de su aplicación. En este caso, por ejemplo, veamos esta pequeña sección. Tengo una pequeña aplicación que me permite agregar una lista. Remover y limpiar la lista. Todo en memoria. Un contador. Y esto de aquí está manejado a través de esta sección, que vendría a ser mi controlador de mi sección controller 1, que es precisamente lo que engloba este segmento de código, que es precisamente lo que observamos en esta sección. Como pueden darse cuenta, yo puedo manejar diferentes controladores en un solo portlet. Cada controlador independiente del otro. Y la información que maneja pues es aparentemente sencilla. Un poco ya sobre el código. Por ejemplo, el push es para poder yo colocar elementos sobre alguna lista, que en este caso sería mything, que está asociado por este código en JSON, que vendría a ser su data inicial. Y pues para borrar información pues utilizo el splice, ¿verdad? Colocándole pues el índice de donde está. Ahora, desde un controlador yo puedo llamar a otros objetos. Puedo también tener referencias de otros objetos. Por ejemplo, para la segunda parte de este mismo portlet tengo una llamada en GTable, y para eso pues esta sección me recupera un código, ¿sí? Me recupera el archivo JSON de una URL y pues me permite llamar las funciones en GTable dentro del controlador, siempre y cuando yo las referencie en esta sección, y obviamente la referencie como una importación de código, que vendría a ser esto de aquí. ¿Sí? Ya. Veamos formularios. Los formularios te permite pues trabajar diferentes tipos de funcionalidades, no solo para mostrar información, sino para enviarla ya
hacia el controlador. En este caso, pues un formulario lo tenemos en el tercer objeto, en el tercer portlet. Veamos un poco el tercer portlet. En este caso tenemos ngForm, y al tener ngForm pues nos permite manejar diferentes tipos de objetos. Cuando trabajamos con ngForm ya tenemos que trabajar con el controlador, y es por eso que definimos un alias para el controlador y lo colocamos ya asociado a cada objeto o función. Hay mucha más información sobre formularios, pero pues es simplemente una referencia básica. Yo referencio un formulario a través de ngForm, y pues luego de que hice esto pues tengo que trabajar con el controlador asociado para poder referenciar mis diferentes funciones dentro de mi formulario. A nivel del código en JavaScript pues no cambia nada realmente. No cambia nada realmente. Sin embargo, desde un formulario ya uno puede hacer pues un evento post. Servicios. Como pueden ver en esta sección, tengo un evento exportar que me permite exportar esta información a un archivo Excel. Ahora en el código, ¿cómo está esto escrito? Dentro de este ngTable, que es un poco más complejo, tenemos una función que es exportar a Excel. Para yo poder hacer esta exportación a Excel, tengo que referenciar nuevamente la librería al módulo, luego pues pasar la referencia de la función dentro del controlador, y por último utilizar esa referencia en una función para llamar a la subfunción que me hace el trabajo específico. Al hacer esto ya no tengo que copiar esta función aquí, sino que la tengo pues en otra librería, que si lo quiero ver como una comparación podría ser las veces de import en Java. Ahora, ¿pero qué hay dentro del otro archivo? Vamos a ver la siguiente librería. Esta es la librería que importé hace un momento. Esta librería pues contiene servicios. Realmente la llamada que les mostré aquí no funcionaría si esto fuera factory o si esto fuera controlador, pero funciona muy bien con servicios. A nivel de servicio yo puedo definir diferentes funciones con parámetros específicos y puedo llamarlos desde los controladores y ejecutarlos sin problema. Veamos Factory. El Factory lo he utilizado para poder hacer llamadas a arreglos JSON. Esto de aquí asociado más que todo en el primer portlet. Como ven aquí, tengo una lista, digamos, plana de JSON, o una lista de JSON estructurada a nivel de tabla, y una lista de una variable en dura también en JSON colocada de tipo tabla también. Como pueden ver, esto utilizando ngRepeat y utilizando $HTTP. Esto utilizando ngRepeat y utilizando una lista en hardcode. Veamos un poco el código. Como pueden ver, aquí tengo yo el primer controlador que se encarga pues de la lista en $HTTP, y el segundo controlador que se encarga de la lista en una variable dura. El código pues me hace referencia a los dos factory. El
Factory me permite hacer la recuperación de un valor. En este caso, funciones con return. Y aquí tengo los dos archivos Factory. Estos archivos, obviamente, como había comentado anteriormente, siempre tienen que estar referenciados en la definición del portlet, porque si no están ahí, no puedo llamarlos como referencia. Y siempre deben estar antes del código principal. Ahora sí. En este Factory he definido dos funciones. Similar al servicio, solo que aquí devuelvo información. Yo defino funciones, operaciones que quiero realizar en otro archivo por separado. En este caso estoy pasando la función $HTTP para poder recuperar pues la información que deseo de JSON desde una ruta URL. Recupero de esta información debido a que yo necesito trabajar posteriormente con servicios.res. Debido a que necesito trabajar con servicios.res, es útil poder trabajar esta información a nivel de Factory. Así mi código es mucho más sencillo de leer. En estos dos ejemplos tenemos que yo puedo recuperar el archivo JSON y hacer un filtro en específico, o poder recuperar el archivo JSON plano y entregar la información por completa. De esta manera, pues como se dan cuenta, he utilizado el archivo plano aquí y el filtro específico en esta sección. En el archivo principal, como ya sabían, primero referencio el módulo, luego lo paso al controlador que lo va a utilizar como referencia. Finalmente, esta es una función que la tengo que pasar como parámetro y la termino utilizando en esta sección aquí. En ese caso, pues como el archivo es de hardcode, el JSON ya lo tengo completamente formateado, así que simplemente lo paso y copio aquí. Sin embargo, cuando trabajamos con HTTP, tenemos que manejar cierto formato adicional. En este caso, igual referencia a mi función, pero adiciono el código similar al que tiene HTTP. Paso la función y el response viene a ser la variable que yo obtengo por el efecto del return. Y así me permite mostrar la siguiente información. ngTable. ngTable es una muy buena herramienta. Me permite crear tablas con filtros, paginación, muestra de campos, tablas que editen en un momento específico, datas que editen todo el contenido, agregar nuevos valores, borrar otros, en fin, diversos tipos de funcionalidades. Nosotros utilizamos ngTable aquí para una tabla que permita solo mostrar información, y aquí para una tabla que permita mostrar, editar, borrar y agregar nueva información. ngTable tiene una sección pues compleja y una sección bastante liviana. Para comenzar con la sección liviana, veamos un poco cómo trabaja la tabla que solo muestra información. Para esta tabla que solo muestra información, lo único que debo hacer es referenciar el código de ngTable, que vendrían a ser librerías hechas en JavaScript, como vemos aquí y como vemos aquí. Una vez hecho eso, solo tengo que pasar los parámetros necesarios, en este caso ngTable, como referencia hacia mi librería de ngTable min.javascript. Y cuando ya tengo la referencia, paso la función interna que vendría a ser
Table Parameters. Esta función es lo que me permite asociar valores hacia mi objeto ngTable, definiendo la opción de dataset. En este caso hago una recuperación a un objeto $HTTP sobre mi misma URL y la asocio directamente a través de la función ngParameter a este valor. Luego este valor es el que utilizo yo para mostrar mi información bajo el controlador de ngTable que he definido anteriormente. Coloco aquí el mismo nombre de mi variable que utilizo para asociar mi ngTable Parameters y voilà, se muestra la información y me permite hacer pues lo que había mostrado anteriormente. Sin embargo, tenemos otro objeto en ngTable que es un poco más complejo. Ese objeto en ngTable permite hacer diferentes tipos de operaciones que veremos dentro de un momento. En este caso no solo referenciamos ngTable, referenciamos el objeto factory para poder extraer la información de una manera sencilla desde el objeto $HTTP. Referenciamos directivas y referenciamos pues la librería de exportar a Excel, pero esa la veremos más adelante. No olvidarnos de pasar al controlador pues todas nuestras referencias anteriores a nivel de las funciones que están dentro de los módulos. Módulos, funciones. Luego defino mis operaciones y detallo mis operaciones. Esta dependencia se va a tomar como una librería porque ya está organizada de tal manera que solo necesites utilizarla. Eso quiere decir que ya el detalle de este código pues no debe ser tan necesario. Pero sí es necesario que sepas que tienen que estar en el orden correcto porque si es que no está así no va a funcionar. Solo referencio este módulo debido a que este módulo referencia este de aquí y este de aquí referencia al anterior. Y tiene que estar en este orden porque si no, no podrá leerse. Una vez hecho eso, pues puedo yo tener mi información de esta manera. Por último tenemos la exportación a Excel. La exportación a Excel viene dada por la siguiente librería que vimos hace un momento en la sección de servicios. Yo en este caso lo único que hago es recuperar un archivo .json y recuperarlo celda por celda, y en el caso de una conversión a CSV lo que hago es separarlo en comas, y en el caso de una conversión a XLS que vendría a ser Excel hago tabs, y de acuerdo a esto pues yo ya puedo tener un archivo Excel como el que mostré hace un momento. Las librerías están ya construidas, las colocaré pues en un repositorio para que puedan obtenerlas pues y hacer sus pruebas ustedes mismos. Espero verlos en el siguiente video, si es que hay un siguiente video. Gracias.